Bueno, este es el tercer video respecto a lo de ecuaciones diferenciales. Entonces, bueno, vamos a empezar. Y bueno, el tema que voy a explicar ahora es la parte de ecuaciones separables, ¿no? Entonces, voy a poner aquí ecuaciones separables. Bueno, como vimos anteriormente, pues ya supimos de qué forma se usan las ecuaciones diferenciales, su tipo, su notación, su linealidad, etcétera, ¿no? Y sus tipos de soluciones, ¿no? Para un PBI, ¿no? Un problema de valores iniciales. Pero ahora voy a explicar cómo resolver ese tipo de ecuaciones, ¿no? Bueno, como mencioné anteriormente, casi siempre dy sobre dx se va a escribir igual a la función de x, y, ¿no? Pero realmente esta función yo la puedo escribir en vez de función de x, y, puedo poner separada, ¿no? Es decir, función, no sé, de x por g de y. Al final esto va a ser una función, solo que estoy separando variables. Por ejemplo, si yo tengo la función vamos a poner aquí función de x, y igual a y por seno de x, pues al final sigue siendo una función de dos variables, pero yo puedo identificar que esta es una función que depende de y esta es una función que depende de x, ¿no? Entonces, bueno, eso es como lo básico. Entonces, ya que tengo mi ecuación diferencial eh, en ecuaciones separables, es decir, ya tengo una función de x y una de y, yo ya puedo hacer unos despejes para que de esta forma la integral que se va a hacer tanto de x como de y quede en función de estas dos variables, ¿no? Entonces, en este caso de x va a pasar de este lado, ¿no? Bueno, no es que vaya a pasar, ¿no? Más bien voy a multiplicar por ambos lados y este se va a cancelar, ¿no? Pero bueno, es común que se diga que va a pasar del otro lado, ¿no? Entonces va a ser de y igual a f de x por g de y por d de x, ¿no? Y bueno, ahora g de y va a pasar dividiendo, ¿no? Entonces divido ambos lados y ya aquí pues se van a ir, ¿no? Y entonces me va a quedar que dy sobre g de y va a ser igual a f de x sobre dx, ¿no? Y entonces aquí ya tengo las y de un lado y las x del otro, ¿no? Pero aquí tengo algo que es una función que yo puedo cambiar porque al final este es 1 sobre g de y, ¿no? Pero esto al final va a ser otra función, por ejemplo, r de y. ¿Por qué? Porque si pensamos, por ejemplo, que tenemos la función g de y igual a y luego tenemos 1 sobre g de y, esto va a ser 1 sobre y, ¿no? Pero esto es otra función, al final es una función racional, ¿no? Ya no es una lineal, entonces yo le puedo poner que r de y es 1 sobre y, ¿no? Entonces, de esta forma, ya no voy a tener que poner dy sobre g de y. Entonces, lo que voy a poner es r de y por dy igual a f de x, ¿no? Entonces, bueno, si se dan cuenta, aquí ya tengo dos funciones, r de y, f de x, ¿no? Pero yo necesito quitar los diferenciales, ¿no? Entonces, pues integro, ¿no? ¿Por qué? Porque de esta forma voy a encontrar r mayúscula de y, ¿no? O sea, digo la antiderivada, ¿no? Y de esta forma voy a encontrar f de x, ¿no? Claro, no hay que olvidar la constante de integración. Esto es muy importante. Entonces, bueno, ya que tengo esto, técnicamente yo ya acabé casi mi ecuación diferencial, ya que encontré una función r de y f de x, que bueno, si cuando hago todo el procedimiento me debería quedar esto. Pero yo no tengo, yo más bien todavía tengo aquí una función que depende de y una que depende de x. Y yo lo que necesito hacer es una función de y que dependa de x, ¿no? Entonces, para hacer esto, simplemente voy a despejar y de la función en términos de x. Es decir, podría decir que y va a ser r a la menos 1, la función inversa de función de x más c. De esta forma, yo ya tengo una función que depende de x y que está en función de y, ¿no? Técnicamente aquí yo ya acabé, ¿no? Claro, si yo tuviera condiciones iniciales, podría despejarse, pero en este caso sería una family of solutions, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer un ejemplo. Entonces, bueno, sobre esto. Entonces, el ejemplo que yo tengo aquí es de y sobre dx igual a x por y, ¿no? Aquí, pues como hicimos anteriormente, vamos a pasar las 10 de un lado y las x del otro, ¿no? Entonces sería de y sobre y
igual a x de x, ¿no? Esto lo voy a integrar. Sabemos que la integral de 1 sobre y es logaritmo del valor absoluto de y igual a 1/2 de x al cuadrado más z. Esto pues es básico. Ahora, yo necesito sacar la inversa de y, ¿no? Para despejar y. Entonces, pues elevo, ¿no? Ambos. Entonces esto me va a quedar como el valor absoluto de y. Entonces se van a cancelar. Igual a e a la 1/2 de x al cuadrado, c, ¿no? Pero yo sé, por propiedades de exponenciales y de potencias más bien, que algo a la x más y, lo puedo poner como a la x por a la y, ¿no? Entonces esto lo voy a poner como el valor absoluto de y igual a e a la 1/2 de x al cuadrado por e a la c, ¿no? Y bueno, yo me doy cuenta que esto es una constante al final, ¿no? Porque yo no sé cuánto vale la constante, pero la voy a elevar a algo, ¿no? Entonces yo hago un cambio, ¿no? Voy a seguir acá. Y entonces en vez de poner esto pongo, ¿no? Entonces me queda que k, bueno, más bien que el valor absoluto de y es k por e a la 1/2 de x al cuadrado, siempre y cuando que k sea mayor que cero, ¿no? Que cualquier número elevado a cualquier cosa te tiene que dar mayor que cero, ¿no? Entonces aquí ya tengo una nueva constante. No importa que yo haya aquí desaparecido esta, porque al final yo no la conozco. Entonces, bueno, ahora yo necesito quitar el valor absoluto. Entonces lo que yo hago es que pues paso como más menos, ¿no? Entonces más menos k e a la 1/2 de x al cuadrado, ¿no? Pero aquí es lo mismo, un más menos k al final va a ser una nueva constante. O sea, vamos a ponerle otra vez, ¿no? Y ya no tengo que cumplir esto, porque ya tengo el más menos que hace que aunque k valga más que cero, pues se va a poder convertir en menos, ¿no? Entonces ya voy a poner k. K de e a la 1/2 de x al cuadrado. Y esta ya es mi función de y de x. Y ya acabé. Entonces este es y de x. ¿Por qué? Porque depende de lo que valga x, cambia y. Y bueno, esto es una familia de soluciones, ¿no? Digamos, si yo dibujo esto, pues sería como, así, ¿no? Siempre y cuando, por ejemplo, esto sea c mayor que cero. Si c es igual a cero, pues esto no tiene gráfica, ¿no? Y así sería si c vale menor que cero, ¿no? Entonces, bueno, ya acabamos esta solución. Entonces, bueno, ahora voy a hacer otro ejemplo, un poco más complicado. Tengo aquí ahí, esto ya es la integral, pero tenemos que tener la original. El cambio de y respecto a x es y cuadrado menos 4. Hago lo mismo. Bueno, aquí en este caso, tengo aquí g de y, ¿no? Y no tengo una función de x, pero bueno, puedo poner un 1 y decir que esta es la función de x, ¿no? Y aplico exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues empiezo y hago los despejes consiguientes y me queda que dy sobre y cuadrado menos 4 va a ser igual a dx, ¿no? Integro ambos lados. Pero bueno, esta integral va a ser una integral un poco más compleja. Y esta es una integral por fracciones parciales, ¿no? Entonces, pues vamos a hacerla y ya ahorita dejamos aquí x tanto. Entonces, bueno, la integral de y sobre y cuadrado menos 4, ¿no? Primero yo voy a descomponer esta fracción, ¿no? 1 y cuadrado menos 4 en fracciones parciales, ¿no? Entonces primero tengo que factorizar esto. Pero bueno, esto es fácil, ¿no? Al final este es un binomio conjugado, ¿no? Y más 2 por y menos 2. Entonces voy a poner a sobre y más 2 más b sobre y menos 2, ¿no? ¿Por qué? Porque yo voy a buscar un a y b tal que cumpla que la suma de estos dos me dé esto, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer suma de denominadores y me queda aquí que y cuadrado menos 4 sería aquí a de y menos 2 más b de y más 2, ¿no? Digo, esto es básico de fracciones algebraicas, ¿no? Y aquí sería 1 sobre y cuadrado menos 4. Aquí pues puedo cancelar estos, ¿no? Y entonces me queda que, voy a poner azul, que 1 va a ser a de y menos 2 más b de y más 2. Entonces yo ya nada más necesito encontrar el valor de a y de b, ¿no? Entonces esto es muy sencillo. Yo podría tomar cualquier valor de y e ir despejando, pero para más fácil vamos a usar las raíces de y. Entonces el primer caso sería y igual a 2, ¿no? Entonces hago la sustitución y me queda que 1, más bien a por 2 más 2 más b de 2 más 2. Esto se va a cancelar y me queda que 1 va a ser 4 veces b, ¿no? Entonces, pues aquí me queda que b vale en cuarto, ¿no? Ya tengo b.
Y ahora voy a hacer el siguiente ejemplo. Es decir, y vale -2 y hacemos lo mismo. 1 igual a de menos 2 más b de -2 más 2, ¿no? Esto se cancela y esto se convierte en a menos 4a. Entonces ya me queda que a es igual a -1/4. Y ya tengo mis dos valores, entonces ya lo puedo meter. Entonces aquí, en vez de, voy a borrar acá. Entonces, bueno, ya en vez de poner la integral de esto, entonces la integral de dy sobre y cuadrado menos 4, la voy a poder escribir como a, o sea, -1 sobre 4 veces y más 2, más b, más 1/4 de y menos 2, ¿no? Y bueno, esto va a ser integral, y esto va a ser, pues, pongo el más por acá, integral, ¿no? De y, a de y. Y entonces de esta forma ya tengo una integral más fácil, ¿no? Entonces, bueno, esto. ¿Por qué? Porque al final ya es una integral que aplica la forma de u sobre u, que es logaritmo natural de u, ¿no? Entonces, bueno, la integral, vamos a hacerlo. Voy a sacar el -1/4 de la integral de 1 sobre y más 2 de y. Y aquí voy a sacar 1/4 de la integral de 1 sobre y menos 2 de y, ¿no? Esto me va a quedar, esta va a ser la integral de logaritmo natural de y más 2, ¿no? Porque al final el más 2 no. Entonces, bueno, aquí me quedaría -1/4 logaritmo de y más 2 más 1/4 del logaritmo de y menos 2. Bueno, si recordamos, todo esto era igual a la integral de dx, ¿no? Que esto nos va a dar x. Entonces ya nada más hay que despejar y. Y esto ya es pura álgebra y aplicación de logaritmos, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es que voy a poner factor común 1/4. Sería, voy a poner primero logaritmo de y menos 2 menos logaritmo de y más 2 igual a x más c, ¿no? Para más facilidad voy a pasar el 1/4 del otro lado. Entonces me va a quedar que el logaritmo de y menos 2 menos logaritmo de y más 2, esto, y más 2 me va a dar 4x más 4c, ¿no? Pero como mencioné en el ejemplo anterior, yo no conozco c, entonces yo puedo hacer una nueva constante sin problema, ¿no? Entonces, bueno, déjenme borro esto. Y bueno, entonces lo que sigue es que esto, lo voy a pasar por acá, sería el logaritmo de y menos 2 menos logaritmo de y más 2 igual a 4x más una nueva constante, vamos a ponerle c2, ¿no? Entonces, de esta forma ahora sé que el logaritmo de, recordamos la regla, el logaritmo de a menos el logaritmo de b va a ser el logaritmo de a sobre b, ¿no? Entonces voy a juntar estos. Entonces me va a quedar que el logaritmo natural de el valor absoluto de y menos 2 entre y más 2 me va a dar igual a 4x más c2. Aplico la inversa, es decir, la exponencial, ¿no? Entonces elevo a ambos, se cancela entonces me queda que el valor absoluto de y menos 2 y más 2 va a ser e a la 4x por e a la c2. Y aplicamos la misma regla y vamos a poner a c3, ¿no? Acuérdense que en este caso c3 tiene que ser mayor que c. Y bueno, al final vamos a sacar el valor absoluto y se va a pasar más menos. Y bueno, se va a volver una nueva constante ya sin tener que ser mayor que 0, ¿no? Entonces aquí va a ser y menos 2 sobre y más 2. Y esto va a pasar como más menos c3. Pero más menos c3 se va a convertir en c4, ¿no? Para más facilidad. Porque si nosotros no hiciéramos eso, tendríamos constantes muy grandes y al final no nos va a servir de nada eso, ¿no? Entonces sería C4 por E a la 4X. Ya sin restricciones. Ya C4 ya no necesita ser mayor que 0 a fuerzas, ¿no? Entonces, bueno, ya que tengo esto, simplemente voy a tener que hacer un poco de álgebra para poder despejar en este caso Y. Entonces, bueno, va a ser Y menos 2 igual a Y más 2 multiplicado por mi constante. Ya voy a quitarle el 4, constante de a la 4X, porque al final ya olvidé cuál era la constante original y no es realmente relevante. Y bueno, ya nada más voy a hacer unos pasos. Aquí pues hago la distribución y me quedaría que es YC E a la 4X más 2C de E a la 4X. Al final, aquí por ejemplo, no podemos hacer este cambio de constante porque esta constante no la puedo cambiar.
Entonces, si yo hago ese cambio, ya tendré dos constantes y ya no voy a poder aplicar esa regla, porque ya no va a ser la misma constante. Y eso ya no se puede hacer, entonces voy a dejar el 2 constante. Entonces, bueno, luego procederé a ya nada más hacer despejes. Entonces, bueno, sería aquí que sería, voy a pasar las y de un lado, y menos y por la constante de e a la 4x, va a ser igual a 2 veces c e a la 4x más 2, ¿no? Entonces aquí saco factor como un y y me queda que es 1 menos constante de e a la 4x, igual a que saco 2 y sería constante de e a la 4x más 1, ¿no? Entonces, el y, o más bien este va a pasar dividiendo. Entonces ya me va a quedar que y de x va a ser que 2 de qué? De la constante de e a la 4x más 1 entre 1 menos constante de e a la 4x. Y esta es mi ecuación final. Claro, es una familia de soluciones, ¿no? Necesitaría una c para determinar cuál es su constante, ¿no? Pero en sí, esto es ya mi ecuación final. Y bueno, claro, ya tengo aquí, puedo hacer ciertos tipos de acomodos para que se vea más bonita, pero en sí la ecuación pues ya está hecha, ¿no? Ya encontré la función que cumplía mi